Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver si son convenientes para los niños los alimentos sin azúcar. Cuando hablamos de que a los niños hay que reducirles la cantidad de azúcar de la dieta, podemos estar pensando, claro, los alimentos sin azúcar son más convenientes que sus equivalentes azucarados. Y aquí ya estamos hablando, evidentemente, pues de un grupo bastante amplio de alimentos que podríamos denominar infantiles. Refrescos, por ejemplo, bebidas azucaradas, galletas, magdalenas, repostería, es decir, todo aquello que a los niños evidentemente les gusta mucho, creo que a los adultos también nos gusta, pero pues ya tenemos la capacidad de discernir, ¿no?, lo que nos resulta más saludable, menos, y controlar la cantidad o el consumo que hacemos de este tipo de alimentos, pues para que sea ocasional o esporádico y que de esa manera pues nos ayude a mejorar, a tener una mejor salud. Eso los niños no lo saben hacer. Lo que les gusta lo comen y ya está, fenomenal. No saben las consecuencias que puede tener un consumo excesivo de esos alimentos azucarados. Las madres sí, y de hecho actualmente podríamos decir que incluso entre algunas madres existe un exceso de celo a la hora de evitar el consumo de azúcares en la dieta de los niños. Pero, ¿qué ocurre con esos alimentos? Es que ya está, yo no le doy galletas porque le doy galletas sin azúcar. Pues siguen siendo galletas. Desgraciadamente, el efecto que producen en el cuerpo de los niños es muy similar. No exactamente igual, porque evidentemente no se producen las mismas reacciones metabólicas a la hora de su consumo, pero es que igual el problema es peor que la solución. No os preocupéis, que esto que parece así como un poco extraño, enseguida os lo voy a explicar y lo vais a entender a la perfección. Actualmente el mercado, la industria alimentaria quiere vender, evidentemente, vive de eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Vale, tenemos ahí un no al azúcar enorme a nivel de la población general y un problema de sobrepeso, de obesidad en la población infantil. ¡Pum! Esto ya lo hemos juntado, ¿no? Exceso de azúcares, dieta altamente procesada, va asociada muchas veces al exceso de peso. Pues ya está, vamos a vender alimentos sin azúcar, que pues tienen una imagen de más saludables. Total, si a los niños toda la vida se les ha dado galletas, pues ahora voy y les doy galletas sin azúcar y ya está. Ya he solucionado todo el problema de las galletas. Bueno, pues es que realmente esas galletas sin azúcar llevan algo que las convierte en dulces, que hace que sepan dulces igual que las galletas que llevan azúcar. Y ese sabor dulce tenemos que saber de dónde proviene. La tendencia durante, vamos a decir, los últimos años era a sustituir el azúcar por edulcorantes acalóricos, es decir, edulcorantes artificiales que no proporcionaban calorías, que no engordaban, por decirlo de alguna manera. Pero los estudios que se han realizado un poco más a largo plazo nos dicen que ese edulcorante, ese uso de edulcorantes artificiales no ha dado el resultado esperado, no ha mejorado el peso ni la salud de las personas que los consumían en sustitución de los equivalentes con azúcar. Por lo tanto, hay algo más, ¿no?, en temas de regulación que no funciona. En el caso de los niños, una pregunta muy frecuente, una duda, yo diría que habitual en las familias es si el uso de esos edulcorantes, el consumo de esos edulcorantes acalóricos, como por ejemplo la sacarina, el aspartamo, el acesulfamo, que si os fijáis en las etiquetas son los más habituales, los más frecuentes
en este tipo de alimentos. ¿Qué ocurre? ¿Son seguros para su consumo en los niños? Estamos hablando de niños incluso pequeñitos, 2, 3, 4 años, que consumen alimentos sin azúcar pensando que son más saludables. Su metabolismo no es igual que el de los adultos, no metabolizan igual este tipo de sustancias, y a pesar de que los controles, los estudios nos dicen que son seguros, no se realizan estudios en niños pequeños, porque realmente es muy difícil realizarlos, por lo tanto no sabemos realmente si esos edulcorantes que son seguros para el consumo en adultos son igualmente seguros en esa etapa infantil de los niños pequeños, porque no hay estudios que nos lo certifiquen. Por otro lado, ahora sí vamos al tema de la regulación. Cuando se ingieren alimentos sin azúcar, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro detecta, en esto les pasa a los niños fácilmente, detecta un sabor dulce, y ese sabor dulce, vamos a decir que desencadena una serie de señales que activan todo el mecanismo necesario para metabolizar la glucosa. ¿Qué pasa? Que esa glucosa no llega nunca, porque está sustituida por esos edulcorantes que no se absorben, por eso son acalóricos, no se absorben en el intestino. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cuerpo detecta algo que después no ocurre y se desregula a largo plazo. Y podría ser, en el caso sobre todo de la población infantil, esta alteración entre el gusto y la cascada metabólica de los hidratos de carbono, pues algo que desregule la secreción de la insulina, y podría estar asociado también a un aumento de peso y a una alteración, como os digo, una resistencia temprana a la insulina. Más recientemente, el sustituto de esos alimentos sin azúcar son otros azúcares, ya no edulcorantes artificiales acalóricos, sino otros azúcares naturales que nos permiten poner la etiqueta sin azúcar, pero que realmente sí contienen azúcar. Es, por ejemplo, pues esos alimentos supuestamente un poco más saludables que llevan fruta deshidratada, por ejemplo, puré de dátiles en su elaboración para endulzar esos alimentos. Al final, la cantidad de azúcares que contienen es a veces incluso superior a la cantidad que contendrían de azúcar normal, de azúcar refinada. O sea que a veces la solución no es tan útil como realmente nos pueden hacer pensar. Este tipo de alimentos, que incluso tenemos infinidad de recetas para prepararlas en casa, al fin y al cabo nos están aportando una cantidad enorme de hidratos de carbono. Que ojo, que el consumo de frutas deshidratadas no es malo, pero cuando se hace en cantidades normales, en cantidades razonables. De hecho, el tema de los edulcorantes artificiales en el caso de los niños, si repasamos un poquito qué es lo que nos recomiendan las diferentes asociaciones de pediatría a lo largo del mundo, es evitar el consumo en los niños de manera habitual de edulcorantes artificiales, y nos ponen siempre la coletilla, no porque no sean seguros, sino porque no conocemos el efecto a largo plazo para la salud de los niños. Es decir, no puedo perjudicar, ¿no?, por un lado a la industria, pero por otro, pues me voy a curar en salud diciendo que no sé lo que realmente puede pasar a largo plazo, porque no existen, como os he dicho antes, los estudios correspondientes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos con los niños? Pues los alimentos dulces siguen siendo dulces, sean edulcorados o preparados con azúcar. ¿Y cuál es la premisa principal, que creo que os repito muy frecuentemente dentro de la dieta de los niños? Pues reducir el consumo de dulces.
Si se van a consumir, mejor prepararlos en casa, que controlamos mucho mejor todos los ingredientes que utilizamos. Es infinitamente mejor comerse una galleta preparada en casa que una galleta industrial, aunque no debemos dejarnos engañar y la galleta preparada en casa sigue siendo un alimento dulce, sigue siendo de consumo ocasional, es decir, no debería superar, vamos a decir que 2, máximo 3 días a la semana. Cuando ya sobrepasamos esa cantidad ya no es ocasional, es habitual, y 3 casi podríamos decir que también entra dentro de la habitualidad o de la dieta habitual. Así que ya sabéis, evitar al máximo el consumo de alimentos, incluso alimentos especiales infantiles que lleven edulcorantes, especialmente edulcorantes artificiales. A veces el problema es que estos edulcorantes aparecen con un numerito en las etiquetas y no sabemos muy bien qué es lo que llevan. Bueno, pues ante la duda, el azúcar siempre viene como azúcar, y ante la duda si vamos a consumir o si nos vamos a dar a nuestros hijos algún alimento dulce, prioritariamente lo evitamos, evidentemente. Hay otras opciones que también resultan muy saludables, pero si los vamos a utilizar, cuanto más natural sea el alimento, menos lleve esa etiqueta, pues mejor resultado final para la salud. Y lo que debemos evitar siempre en el caso de los niños es alterar su regulación hormonal, alterar su regulación del apetito, metabólica, es decir, vamos a evitar todo aquello que puede producir alteraciones, y uno de esos factores podrían ser esos edulcorantes artificiales que nos hacen tener o mantener un paladar dulce porque detectamos ese sabor, pero después se producen alteraciones porque no aparece eso que despierta el mecanismo del metabolismo de los hidratos de carbono. Así que ya sabéis, evitarlos, por lo menos mi consejo es que los evitéis al máximo en la dieta, especialmente en la dieta infantil. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.